Llega un momento en la vida de un hombre. No es ruidoso ni dramático, pero sí profundamente transformador. Cuando por fin la deja ir. No porque haya dejado de sentir, sino porque empezó a elegir la paz en lugar de la confusión, el respeto propio en lugar del apego. Verás, soltar no es debilidad, es fortaleza, es tener claridad. Es ese momento en el que dejas de intentar arreglar algo que solo te está rompiendo. Y en ese silencio, en esa calma, todo cambia. En el video de hoy, vamos a profundizar en lo que realmente pasa cuando un hombre deja ir a una mujer. ¿Cómo cambia la energía? ¿Cómo se invierte la dinámica? ¿Cómo una mentalidad estoica, basada en el autocontrol y la disciplina emocional, convierte el dolor en transformación? Porque una vez que dejas de perseguir, todo cambia, no solo para ella, sino también para ti. Vamos a explorarlo. Número 1. El poder de soltar. Soltar no es rendirse. Es una decisión consciente de dejar de aferrarte a lo que te detiene. Muchos hombres tienen miedo de soltar a una mujer porque creen que su valor depende de tenerla cerca. Pero un hombre estoico entiende algo clave. El desapego no es debilidad, es sabiduría. En el momento en que sueltas, recuperas tu paz. Y no solo esa paz que viene del silencio, sino una que te transforma desde adentro. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te quedaste más tiempo del necesario? ¿Cuántas noches miraste el teléfono esperando un mensaje que nunca llegó, convenciéndote de que tal vez, solo tal vez, todo volvería a ser como antes? Esa versión de ti, la que se aferra, la que espera a pesar de todas las señales, no está rota, solo tiene miedo. Pero el miedo no forma hombres fuertes. El coraje sí, y soltar requiere coraje. Cuando Marco Aurelio escribió: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza". No hablaba solo de guerras o política. Hablaba de esas batallas invisibles que peleamos por dentro. Las ganas de perseguir, la necesidad de ser elegido, el miedo a ser olvidado. Pero aquí está la verdad. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, te elevas. Pasas de ser alguien que espera a alguien que avanza. Y curiosamente, ahí es cuando todo cambia. Ella empieza a notar tu ausencia. Se pregunta cómo estás, por qué estás tan tranquilo, cómo encontraste esa claridad. Pero para ese momento, tú ya no lo haces para llamar su atención. Lo haces porque recordaste quién eres. Un hombre que no necesita validación externa para sentirse completo. Soltar es poder. No de ese poder que hace ruido, sino del que transforma en silencio. Ese que te reconstruye desde adentro. Y cuando sientes eso, ya no vuelves a rogar. Ya no vuelves a conformarte. Porque entiendes que no la perdiste a ella. Te encontraste a ti mismo. Antes de seguir, tómate un momento para quedarte con esa verdad. Soltar no fue tu derrota, fue tu punto de cambio. Si alguna vez estuviste en ese lugar, donde aferrarte dolía más que soltar, quiero leerte. Comparte tu historia en los comentarios. O si no estás listo para contar todo, simplemente escribe: "Solté para encontrarme". Esas 6 palabras dicen más que 1000 explicaciones. Sigamos construyendo este espacio donde se honra la fuerza tranquila y donde el crecimiento comienza desde adentro. Ahora hablemos de lo que viene después, cuando ella empieza a sentir el peso de tu ausencia. Número 2. Ella ya no siente tu gravedad. Cuando la dejas ir, algo cambia en el aire. Tu energía, esa energía tranquila, firme, que antes le daba estabilidad, desaparece. Y en esa ausencia, ella empieza a sentir el peso de lo que perdió. Un hombre guiado por el estoicismo no se aferra, simplemente actúa con intención.
Hubo un tiempo en el que tu presencia tenía su propia fuerza, no porque fueras intenso o necesitado, sino porque eras constante. No orbitabas alrededor de su vida. Te mantenías firme en tus valores, en tu paz, en tu camino. Y aunque no lo dijera, esa estabilidad era magnética. Le daba un tipo de gravedad emocional, algo sólido a lo que podía aferrarse cuando todo lo demás se sentía incierto. Pero ahora te has retirado, no con rabia ni por orgullo, sino por coherencia. Como enseñaban los estoicos, lo que está fuera de tu control no merece tu sufrimiento. Dejaste de intentar sostener algo que no estaba destinado a quedarse, y al hacerlo, recuperaste tu poder. Ella mira antiguos mensajes y se pregunta cuándo empezó ese cambio. Nota la diferencia. No en lo que dijiste, sino en lo que dejaste de dar. Tu atención, tu presencia, esa protección silenciosa que sentía solo con tenerte cerca. Ya no está, porque ahora tu energía no está en tratar de ser entendido, sino en volverte inquebrantable. Un hombre que realmente suelta no necesita cierres, no necesita explicaciones. Deja que su silencio hable por él. Y lo que ella siente ahora no es solo tu ausencia, es el silencio de un hombre que ya no gira en torno a su mundo. Eso es lo que la desequilibra. Te has vuelto intocable, no por orgullo, sino por desapego. Puede fingir que no le afecta, que tu nombre ya no le ronda la mente, pero la gravedad no se ve, se siente, y cuando desaparece, todo queda flotando, sin dirección, sin sentido. Así que si estás viendo esto y te preguntas si tu retiro tuvo algún efecto, créeme, sí lo tuvo. No porque estés jugando, sino porque tu paz, tu firmeza, tu gravedad emocional eran reales. Y ahora que ya no están, ella intenta explicar una sensación que ni siquiera puede nombrar. Esa es la fuerza del camino estoico. No suplicas ser recordado. Te vuelves inolvidable al mantenerte firme. Número 3. Tú dejas de reaccionar y ella empieza a reflexionar. El silencio se vuelve tu mensaje. No discutes, no das explicaciones, solo te haces a un lado. Y esa no reacción resuena, la obliga a reflexionar, no solo sobre ti, sino también sobre ella misma. Como enseñaban los estoicos, responde con razón, no con emoción. Y eso es exactamente lo que haces ahora. No estás siendo frío, estás eligiendo la calma. Has dejado de entregar tu paz a cada impulso emocional que ella lanza. Has dejado de bailar al ritmo de sus cambios de humor. Al principio, puede que ella piense que simplemente estás callado, distante, tal vez incluso desconectado. Pero luego empieza a notar algo más profundo. No estás reaccionando, no porque estés jugando a ser indiferente, sino porque por fin entendiste que no tienes nada que demostrar. Y ese cambio la descoloca, porque tu antiguo yo, el que perseguía, el que se explicaba demasiado, el que intentaba arreglarlo todo, ya no está. Y en su lugar hay un hombre que elige el silencio antes que el caos, la calma antes que el conflicto. Los estoicos decían que no puedes controlar lo que hacen los demás, solo cómo respondes tú. Y tu falta de reacción dice más que cualquier discusión. Dice, ya superé la necesidad de luchar por algo que no me ofrece claridad. Dice que ya no estás dispuesto a cargar con emociones ajenas, sobre todo cuando ni siquiera son capaces de gestionarlas ellas mismas. Puede que ella revise tus mensajes antiguos, repase viejas conversaciones y se pregunte por qué ya no reaccionas como antes. Y ahí empieza la reflexión. Se pregunta por qué cambió la dinámica, por qué ahora el silencio pesa tanto. Porque cuando un hombre deja de reaccionar, deja un espacio, y ese espacio se convierte en un espejo.
Un espejo que le devuelve todas esas actitudes que antes ignoró o justificó. La verdad es que el crecimiento no siempre se ve como gritar límites. A veces se ve como silencio, como irte sin cerrar la puerta de golpe, como mirar de frente tu propia paz. Y cuando ella ve eso, de verdad lo ve, no solo piensa en ti, empieza a enfrentarse a sí misma. Número 4. Tu crecimiento no es para aparentar. Tú evolucionas, no para demostrar nada, sino porque es parte de quién eres. Subes de nivel en silencio, sin hacer ruido. Esa transformación callada duele más que cualquier palabra. Un hombre estoico no presume su progreso, lo encarna. No estás publicando frases para que ella se arrepienta de nada. Solo estás viviendo, más enfocado, más intencional, más en paz. Mientras otros buscan aplausos, tú construyes en silencio. Y eso es lo que más la descoloca. Porque ella recuerda una versión tuya que esperaba, que soñaba, que quizás hasta dudaba de sí mismo. Pero ahora ve a alguien que ya no reconoce. No reaccionas, no le escribes, no buscas un cierre. Ya lo creaste tú mismo. Y aquí está el detalle. La gente se da cuenta cuando creces, incluso cuando no dices nada. Especialmente cuando no dices nada. Como vivía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa es la energía que llevas ahora. Silenciosa, firme, inquebrantable. Dejaste de actuar para otros. Dejaste de explicarte. Tu disciplina habla más fuerte que cualquier discurso. Vas al gimnasio, persigues tus metas, cuidas tu paz. Y nada de eso es para impresionar a nadie. Es para ti, para tu vida, para tu futuro. Y curiosamente, es ahí cuando ella empieza a observar más de cerca. Porque esta versión tuya, la que ya no necesita ser vista, es la que se vuelve imposible de ignorar. Así que recuerda esto. Tu crecimiento no está hecho para ser publicado. Está hecho para ser vivido. Déjala que mire. Déjala que se pregunte. Pero tú sigue construyendo. En silencio. Con fuerza. Con estoicismo. Y ahora quiero que te tomes un momento. Una pausa, de verdad. Y te preguntes. ¿Estoy viviendo para ser aprobado o para tener propósito? Porque la verdad es esta. El hombre que evoluciona en silencio se convierte en la presencia más fuerte en cualquier habitación. Si este mensaje resuena contigo, deja un comentario compartiendo tu camino. O simplemente escribe esta frase. Mi crecimiento no es para aparentar. Tus palabras podrían inspirar a otro. O tal vez servir como un recordatorio silencioso para quien aún te observa desde lejos. De cualquier forma, tu crecimiento habla. Déjalo resonar. Número 5. El misterio regresa. Antes, ella conocía cada uno de tus movimientos. Ahora se queda preguntando. No porque estés jugando, sino porque por fin estás viviendo para ti. En el estoicismo, el misterio no es manipulación. Es lo que ocurre cuando el propósito de un hombre se vuelve más grande que su necesidad de ser comprendido. Dejas de contarle cada pensamiento. Dejas de justificar tu silencio, de defender tus decisiones, de demostrar tu valor. Y ese cambio la sacude. Antes, ella podía predecirte. Sabía cómo ibas a reaccionar, cuándo escribirías, qué publicarías. Eras emocionalmente transparente, quizás hasta demasiado disponible. Pero ahora hay espacio. Espacio entre el hombre que fuiste y el que estás empezando a ser. Y en ese espacio, el misterio regresa. Ella empieza a sentir algo poco común. Incertidumbre. Esa incertidumbre despierta curiosidad. Crea preguntas sin respuestas fáciles. ¿Qué cambió? ¿Por qué se ve tan tranquilo? ¿Quién está haciendo sin mí? Y ahí está la belleza de tu transformación.
habla más fuerte que cualquier actualización de estado. No estás buscando atención, estás buscando alineación. No te estás alejando para castigarla, te estás alejando para proteger tu energía. Y curiosamente, cuanto menos intentas ser visto, más visible te vuelves. Porque un hombre que se retira hacia adentro para afilar su mente, su cuerpo y su alma, se vuelve magnético sin necesidad de decir una sola palabra. Marco Aurelio dijo una vez: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Ya no muestras tu crecimiento. Lo vives, en silencio, con firmeza. Y cuando ella te ve así, centrado, autosuficiente, caminando con propósito, ya no se trata de lo que creía saber. Se trata de lo que jamás se imaginó. Te has convertido en ese hombre que no necesita explicar su silencio, que no corre a llenar los vacíos, que deja que el misterio hable por sí solo. Y en un mundo adicto a las actualizaciones constantes y al desahogo emocional, ese tipo de presencia, ese tipo de autocontrol es inolvidable. Número 6. El cambio de energía. Antes, ella sentía que tenía el control, pero ahora, sin tus mensajes, sin tus intentos constantes, esa dinámica se rompe. Has retirado tu inversión emocional, y eso es una forma de poder. Como nos recuerdan los estoicos, el dominio personal comienza cuando dejas de depender de la validación externa. Al principio, puede que ella no lo note. Tal vez sigue publicando como si todo estuviera bien. Tal vez les dice a sus amigas que no le importa. Pero algo ha cambiado, porque aquello que alimentaba su sentido de control, tu atención, tu tranquilidad, tu disponibilidad constante, ya no está. Y ese silencio, esa ausencia de reacción, lo cambia todo. No estás siendo frío, estás siendo claro. Has recuperado tu energía. Mira, hay una gran diferencia entre desapego e indiferencia. Un hombre estoico no deja de importar. Solo deja de entregar su paz a cambio de comodidad momentánea. Antes, estabas emocionalmente involucrado de una forma que la mantenía, silenciosamente, en una posición de poder. Ahora, tu enfoque ha girado hacia adentro, hacia tus metas, tu disciplina, tu propósito más alto. Y ese cambio no grita, irradia, silenciosamente, fuerte. Puede que ella no lo entienda de inmediato, pero lo siente. En las pausas, en la falta de explicaciones, en el hecho de que tu presencia ya no persigue la suya. Como dijo Marco Aurelio, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Has dejado de actuar en contra de tu paz interior. Ya no persigues, ya no intentas convencer. Solo vives alineado con lo que realmente eres. Y esa energía es magnética, porque cuando ya no giras alrededor de su mundo, empieza a preguntarse por qué. No por vanidad, sino porque algo poderoso sucede cuando un hombre recupera su espacio emocional. Este es el cambio que lo transforma todo, no con fuerza, sino con presencia. No estás intentando que sienta tu ausencia. Simplemente estás viviendo de una manera en la que tu presencia ya no está disponible a demanda. Y la verdad es esta: cuando un hombre respeta su propia energía, los demás comienzan a respetarla también. Número 7. Tu ausencia crea espacio. Al alejarte, creas espacio. No solo para que ella reflexione, sino para que tú respires. Y curiosamente, ese espacio empieza a pesarle a ella. Ya no se trata solo de distancia, sino de la presencia que te llevaste contigo. Los hombres estoicos no persiguen, crean espacio para la claridad. Y ese espacio no solo calla la conversación, cambia la energía. De repente, ella se queda a solas con sus propios pensamientos, con sus propias dudas. Empieza a preguntarse:
¿Era yo la que tenía el control? ¿O siempre fue él? Porque en el momento en que tú te retiraste, las cosas no se sintieron más livianas, se sintieron más pesadas, más calladas, pero más ruidosas en su mente. La mayoría de las personas están acostumbradas a la atención, al ruido, a la validación constante. Pero cuando un hombre se aleja, no para manipular, sino para reenfocarse, deja de alimentar esa necesidad. Y es ahí cuando aparece la verdad. Es como quitar un sonido de fondo que no sabías que te tranquilizaba. Tu presencia se había vuelto su ancla emocional, aunque nunca lo haya dicho. Piénsalo. Cuando ya no escribes primero, cuando dejas de preguntar ¿cómo está?, cuando ya no llenas el silencio con palabras de consuelo, ¿qué queda? Ese espacio que creaste se convierte en un espejo, y ese espejo no miente. Ella empieza a ver lo que ignoró, empieza a extrañar lo que antes daba por hecho. Los estoicos enseñaban que la paz no se encuentra en lo que posees, sino en cómo percibes. Así que cuando te alejas, no estás perdiendo terreno, estás recuperando perspectiva. Te das espacio para reconectar con tus valores, para actuar con intención, y no desde el impulso. Ya no se trata de recuperarla a ella, se trata de recuperarte a ti. Y cuando habitas ese espacio, tranquilo, firme, en paz, ocurre algo poderoso. Tu ausencia empieza a enseñar lo que tus palabras nunca pudieron. Enseña presencia, enseña fuerza, y le recuerda a ella: el hombre que se va con propósito impacta mucho más que el que se queda por miedo. Si esto resonó contigo, tómate un momento para reflexionar, porque esto no se trata solo de que ella valore tu ausencia. Se trata de que tú valores tu propia presencia. Ese espacio que creaste no fue una estrategia, fue un punto de inflexión. Así que antes de continuar, quiero leerte. ¿Alguna vez te alejaste y viste cómo todo cambió? Deja tu historia en los comentarios, o simplemente escribe: mi ausencia creó claridad. Sigamos adelante. Número 8. Empieza a extrañar tu estabilidad. Tú eras la calma en su tormenta, el que no se alteraba cuando las cosas se complicaban, el que no respondía con más caos, sino con equilibrio. Cuando las emociones se desbordaban, tu presencia bajaba la intensidad. No discutías para ganar, no entrabas en pánico, simplemente te mantenías firme. Y ahora que ya no estás, ella empieza a sentirlo. No solo la ausencia de tus palabras, sino la falta de ese ancla emocional que eras para ella. Ese equilibrio que ofrecías no hacía ruido, no era dramático, pero la hacía sentir segura, aunque nunca lo dijera en voz alta. Ahora, en tu silencio, el contraste es evidente. Las personas que la rodean quizás reaccionan por impulso, crean drama o intentan imponer su energía. Pero tú solías escuchar. Respondías, no reaccionabas. Te movías con intención, no por impulso. Esa estabilidad no era debilidad, era maestría. Y el estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza está en el autocontrol, en la calma, en no dejarte arrastrar por lo que no puedes controlar. Eso eras tú. Tal vez ella no lo admita. Tal vez incluso intente reemplazarlo. Pero en el fondo, empieza a extrañar esa sensación de seguridad que sentía a tu lado. No porque resolvieras todos sus problemas, sino porque, con tu presencia, ella sentía que no tenía que pelear sola. Tu firmeza le daba permiso para ser suave. Y ahora, sin esa base, hasta sus propias emociones se sienten más pesadas. No necesitabas demostrar tu fuerza. Tú eras la fuerza. Y ese tipo de energía permanece. La hace cuestionar el ruido que eligió en lugar de la paz que tú ofrecías sin esfuerzo. Y poco a poco, esa paz se convierte en lo que más desea volver a sentir.
Número 9. Te conviertes en un estándar, no en una opción. Cuando sueltas, dejas de negociar tu valor. Ya no estás disponible para la confusión, para los comportamientos intermitentes, para los juegos emocionales. Un hombre estoico no exige ser elegido. Se convierte en ese tipo de hombre que nadie olvida. Porque el momento en que dejas de perseguir es el momento en que empiezas a atraer respeto. Pasas de ser alguien que ella podría considerar a alguien con quien mide a los demás. Y ese cambio no hace ruido. Es interno. Está en cómo ya no aceptas lo mínimo. Está en cómo te comportas. Tranquilo, firme, sin tener que explicar ni demostrar nada. Te doy un ejemplo simple. Tal vez antes ella esperaba que tú esperaras, que siguieras escribiendo, que jugaras con su incertidumbre emocional. Pero cuando diste un paso atrás, no por rencor, sino por respeto propio, todo cambió. De pronto, tu ausencia tuvo más presencia que todas tus palabras. Ella se dio cuenta de que tu energía, tu lealtad, tu calma, no eran cosas que pudiera volver a encontrar fácilmente. Se volvieron raras, invaluables. Y ahí dejaste de ser una opción. Te convertiste en un estándar. Mira, el estoicismo nos enseña a construir nuestra identidad no en lo que otros deciden, sino en nuestros propios principios. No te vuelves frío, te vuelves claro. Y la claridad establece un estándar. Ya no eres el tipo que espera ser elegido. Eres el hombre con el que ella compara, en silencio, a todos los demás. No porque suplicaste, sino porque te fuiste con elegancia, porque tu paz valía más que su indecisión. Y eso es poder. Poder tranquilo, disciplinado, inolvidable. Número 10. Su ego enfrenta la verdad. No es solo el corazón el que reacciona, es el ego. Ella esperaba que pelearas por ella, que la persiguieras, que le demostraras que valía el caos. Pero cuando no lo haces, cuando das un paso atrás sin drama, cuando te mantienes con dignidad y calma, eso duele en un lugar para el que no estaba preparada. Su orgullo recibe el golpe, porque en el fondo, ella pensaba que tenía más tiempo, más poder, que tu mundo se quedaría en pausa mientras ella decidía lo que realmente quería. Pero no fue así. Tú seguiste adelante, evolucionaste. Y ahí es cuando algo cambia, no en ti, sino en ella. Empieza a darse cuenta de que esto nunca fue un juego que intentabas ganar. Nunca estabas compitiendo por su afecto. Simplemente dejaste de negociar tu valor. Y es ahí cuando el ego, esa parte de ella que creía tener el control, empieza a sentirse expuesta, sin máscaras. Porque no solo te extraña, también está enfrentando una verdad incómoda, que perdió a alguien que nunca rogó por quedarse. Y esa clase de fuerza desestabiliza, porque no grita, no intenta convencer, solo camina en silencio, firme en el respeto propio. Un hombre guiado por el estoicismo entiende que el amor sin respeto propio es una forma disfrazada de esclavitud. Así que tú no solo la soltaste a ella, soltaste la necesidad de ser elegido por alguien que no supo ver tu valor hasta que ya no estabas. Ahora su ego lucha con una realidad que intentó ignorar, que tu ausencia no es rencor, es equilibrio, que no estás esperando detrás de una puerta cerrada, estás avanzando con claridad. Y tal vez, solo tal vez, ella aún no está lista para admitir cuánto la sacude eso. Y ese es el momento en que el espejo se gira, no hacia ti, sino hacia ella. Lo que antes parecía fortaleza en tu silencio, ahora se siente como presión en su reflexión. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No en los mensajes sin leer, sino en la realización de que tu silencio no era castigo, era poder.
un poder que no esperaba, una respuesta que no puede controlar. Así que quiero que te tomes un momento y pienses bien en eso. Piensa en lo que significa alejarte sin resentimiento, solo con resolución, en lo que representa honrar tu valor, incluso cuando no es reconocido de inmediato. Y si esta parte te habló, si te tocó más allá de la superficie, comparte tus pensamientos en los comentarios. O simplemente deja esta frase: el respeto propio suena más fuerte que el orgullo. Número 11. Finalmente, vuelves a ti mismo. Soltarla no se trataba solo de ella, se trataba de volver a ti, a tu paz, a tus valores, a tu claridad. Dejaste de girar alrededor del mundo emocional de otra persona y volviste al tuyo. Ese es el camino estoico. No es escapar, es asumir responsabilidad sobre uno mismo. Porque en algún punto del camino, olvidaste lo que se sentía avanzar sin estar esperando la reacción de alguien más. Despertarte sin revisar el teléfono, esperando migajas de validación. Respirar profundo, sin sentir que estás caminando sobre cristales emocionales. Cuando un hombre regresa a sí mismo, hay un cambio sutil. Ya no busca ser entendido, busca comprender. Ya no desea atención, desea alineación. Empiezas a recordar quién eras antes del sobreanálisis, antes de intentar demasiado, antes de esa montaña rusa emocional que en realidad nunca fue tuya. Marco Aurelio dijo una vez: en ningún lugar puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo y sin perturbaciones que en su propia alma. Y ahí es exactamente donde has llegado, no por la fuerza, sino al soltar finalmente lo que te alejaba de ti. Dejaste de reaccionar y empezaste a reflexionar. Te alejaste, no para castigar, sino para reenfocarte. Tal vez ella lo nota, tal vez no, pero eso ya no importa, porque esto no se trata de que ella reconozca tu valor, se trata de que tú ya no lo olvides. Has probado lo que se siente habitar tu propia energía otra vez. Calma, firmeza, claridad. Y una vez que un hombre entra en ese espacio, ya no vuelve a correr detrás de tormentas solo para sentirse vivo. Así que si sientes ese cambio dentro de ti, hónralo, protégelo. No estás regresando al pasado, estás regresando al hombre que siempre estuvo ahí, solo que estaba enterrado bajo tanto ruido. Al hombre que no necesita permiso para sentirse completo. Finalmente, vuelves a ti mismo. Y al hacerlo, todo empieza a tener sentido otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas ir a una mujer? No solo la sueltas a ella, sueltes la versión de ti que alguna vez necesitó su validación. Dejas de rogar por ser visto y empiezas a verte a ti mismo. Y curiosamente, es ahí cuando todo empieza a cambiar. Porque el hombre que se aleja, no por orgullo, sino por principios, se vuelve inolvidable. Se vuelve magnético, no por fuerza, sino por paz. Y esa es la verdad estoica. Cuando dominas tu interior, el mundo empieza a responder de otra manera. Así que si estás en ese camino de soltar, de crecer, de convertirte en quien realmente eres, recuerda esto: no estás solo. Y no eres débil por alejarte. Solo estás empezando, por fin, a caminar hacia ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario compartiendo lo que piensas, o simplemente escribe: elijo la paz, para que sepa que tú también estás en ese camino. No olvides darle like al video, suscribirte si aún no lo has hecho, y revisar los videos que aparecen en pantalla. Profundizan en todo lo que hablamos hoy. Nos vemos en el próximo.